El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, una semana más con ustedes. Eduardo García Resach, abogado retirado ya, en este programa con ustedes, compartiendo ya, ahora en marzo cumplimos 10 años para la gloria de Dios. Y cada semana, hermanos, hay unos temas que nos tienen que mover. En nombre de Alerta Cristiano, en un momento dado, cuando este programa se inició, fue producto de mi relación con Dios, que me mostró que como abogado yo tenía que alertar a nuestros hermanos puertorriqueños de una serie de amenazas que se cernían sobre la familia, los niños, en fin, ataques a nuestra libertad, a nuestras libertades fundamentales. Pero fíjense, hermano, en el transcurso del programa también uno se va dando cuenta de otras cosas que tenemos que estar muy alerta. Recientemente hemos estado tocando, y ahora aprovecho para presentarlo, hemos estado tocando el tema de la oración con el hermano pastor Samuel Sullivan, en lo que hemos llamado los programas con él, conversaciones teológicas con el doctor Samuel Sullivan. Él es teólogo, por los que no lo conocen. Pastor, bienvenido. Gracias, Dios le bendiga y saludos a todos aquellos que nos acompañan en este lindo día. Amén. Si han visto los programas anteriores, ya han visto que llevamos 2 programas corridos tocando la teología de la oración. Y ustedes dirán, wow, Eduardo, pero eso es el pan nuestro de cada día, la oración para un cristiano. Sí, pero en esos programas, y los invito a que vayan a YouTube, a nuestro canal, escriban en YouTube Alerta Cristiano, y ahí van a ver más de 300 programas que están grabados. Entre ellos, estos que les estoy mencionando, que fueron grabados con el pastor Sullivan en el mes de enero. Hoy vamos a terminar. Yo digo terminar y lo pongo entre comillas, porque así dijimos en el primer programa. Pero es tan interesante y hay tantos aspectos teológicos en el tema de la oración, que fíjense, ya vamos por un tercer programa. Pastor, doctor Samuel Sullivan, yo le digo pastor porque lo considero como un mentor conmigo y su historial como pastor y todo eso. Así que en el último programa, pastor, terminamos contestando una pregunta. ¿Cómo respondo al hecho de que Dios me ha aceptado, que me atiende y que tengo la esperanza de que me ha de ayudar? ¿Cómo yo respondo a eso? Bueno, primero es reconocer qué motiva, es decir, qué me debe de llevar, ¿verdad?, a esta actitud, a esta apertura. Dios es el supuesto bíblico cristiano, que Dios es amor, que nuestra relación se nutre, se sostiene, se motiva por la naturaleza de Dios mismo. Correcto. Que es amor, y que en esa expresión de amor las Escrituras nos enseña y nos invita a un diálogo, a una relación interpersonal, y que la naturaleza de esa relación es una de esperanza, de perdón, de misericordia, de gracia, de justicia. Es decir, todos estos elementos que son reflejos y expresiones del amor de Dios deben de informar la naturaleza de nuestra relación con Dios, y como establece la Escritura, y nuestra relación con el prójimo. Claro. Porque nuestra oración no solamente se dirige hacia Dios, ¿verdad?, y nuestra necesidad, sino como sacerdotes que intercedemos por nuestro prójimo, nuestra nación, nuestro pueblo, nuestra familia.
Yo le hago esa pregunta y recuerdo que cuando en el último programa se la hice, es pensando en algunos hermanos, como yo lo viví en una ocasión, que puedan tener dudas. ¿Orar para qué? ¿Por qué tengo que dedicar todos los días un tiempo de oración? Mire, no me gusta ni decir la pregunta, pero egoístamente, hablando de forma egoísta, ¿qué beneficios yo tengo en mi relación con Dios vía la oración? O sea, tras mi pregunta lo que hay es eso. O sea, puede que un hermano, anoche específicamente yo estaba en una lo que llamamos los grupos de oración en la parroquia, en la iglesia, y lo hicimos por Zoom, fue virtual. Y entonces llegó un miembro nuevo y le estábamos explicando, tú tienes un devocional, y él como que se mostró. Mira, un tiempo dedicado a Dios. Entonces algunos de nosotros le dimos un testimonio de yo, por ejemplo, en el 2002 cuando me convertí, mi pastor Rodolfo Ayala, esa fue la primera pregunta que me hizo. Me dijo, Eddie, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Con qué frecuencia tú te comunicas? Él lo que estaba buscando era mi vida de oración. Y ahí me presenta. Y en el caso mío, pues yo no acostumbraba un devocional mañanero. Y él me fue llevando. Mira, dedícale 5 minutos. Empieza por leer una porción de la palabra. Escúchala, reflexiona, medítala. Y mira a ver si te provoca orar, hablar con Dios. Oiga, hasta el día de hoy. O sea, yo no he dejado de tener mi devocional diario. Al extremo que, como le decíamos en el otro programa, pastor, se convierte en una oración completa durante el día. Porque en vez de hablar como los locos solo, prefiero hablar como un loco cristiano con Dios. ¿Ves? Así que eso es lo que hay detrás de mi pregunta. Bueno, es interesante que quizá alguien se pregunte, ¿pero qué tiene que ver la teología con mi oración? Y aquí es importante entender qué es la naturaleza y la función de reflexión teológica. Usted y yo leemos la Biblia, o no la leemos ni creemos. Ajá. Esos son supuestos teológicos en relación a la naturaleza de Dios, si existe o no, y la naturaleza de la palabra, las escrituras. Esa es una reflexión teológica. ¿Qué es lo que me dice el texto? Es una cosa, cómo yo lo interpreto y lo aplico es otra. Esa es la tarea teológica. Entonces, por ejemplo, 2 factores que me resaltan en lo que acaba de expresar. Primero, que el no creyente no puede adorar. Entonces, esperar que un no creyente llegue a la congregación y que se espere que él entienda lo que es devocional, es ridículo. Claro, en este caso era un cristiano ya convertido. Exacto. Pero entonces la adoración es una relación que se ha hecho posible por la obra interior del Espíritu Santo en esa persona. Eso me llega al segundo punto, que es el lugar de la fe. Es decir, ¿qué es lo que me lleva a esperar y ver el valor de la oración? El hombre y la mujer natural, que la Escritura describe como pecaminosa, se ve como idólatra. Él es o ella es la figura divina. Es autónoma, llanero solitario, no tengo necesidad de nadie. Entonces, la idea de pedirle a otro ya asume unos supuestos teológicos. Correcto. Entonces, si esa persona se ha criado no creyendo en Dios, que eso son bobería, ignorancia, ¿qué lo va a motivar? Si eso es un mito, si es un cuento de hadas. Entonces, es la obra del Espíritu Santo en nuestra relación a través de la palabra, en nuestro diálogo, en nuestro amor con el otro, que no es creyente, acompañarlo a descubrir y orar por ellos, ser sensible a esa dirección del Espíritu Santo que está trabajando en la vida de toda persona, especialmente no creyentes. Porque es el Espíritu Santo que trae al no creyente por gracia
a reconocer que es pecador. Correcto. Necesita a Dios y Dios lo procura y le ama. Entonces el factor de fe en la oración, especialmente creado por el Espíritu Santo. Ahora, esa relación del Espíritu Santo, ahora con el creyente, el nuevo creyente, va creciendo a la luz de lo que nos enseña la palabra. Pero en medio de qué, ¿para qué voy a orar? Y uno está desesperado y me dicen que oran, pero yo no creo. Oh Señor, crea en él por tu Espíritu Santo que sea llevado a orar a pesar de que ahora mismo no entiende. Correcto. Pero eso es obra del Espíritu Santo. Correcto. No es el resultado del sentido común del ser humano pecador. Pero depende de esa apertura inicial, por pequeña que sea. Pero esa apertura la crea el Espíritu Santo. Correcto. Porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y está esa necesidad espiritual de todo ser humano por ser creación de Dios. Ahora aprovecho, yo tenía la palabra de inicio del programa, pero creo que ahora es que cae, se hace pertinente. Cuando en Filipenses 4, del 6 al 7, Pablo escribe diciéndonos, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo pienso, pastor, que esto es cuando uno está inquieto por su salud. ¿A quién uno recurre? A un médico. Uno no conoce a ese médico. Pero hace cita y va y cree que ese médico, por el título que tiene, me va a ayudar. Me va a ayudar. Y uno dice, pues aquí por fe, porque me dijeron que ese médico es bueno. Y entonces, en el caso de la oración, yo como ser humano me confronto, comparto mi vida con un Dios que me dice que no me inquiete por nada, pero que presente mediante la oración mis peticiones y que le dé gracias. Yo creo que esa porción bíblica lo que nos está diciendo es, ábrete, ven a mí, te invito a que me conozcas. Es más, pruébame en esto. That's right, pruébame. Pruébame en esto, se nos fue el tiempo. Pruébame en esto, es lo que el Señor nos está diciendo. Abre esa puerta de la oración y ya tú ves, ya tú vas a ver cómo yo cumplo mis promesas. Vamos a terminar este segmento, pastor, y vamos a entrar entonces. Un momento más, y aquí es importante nuestro testimonio, compartir con aquella persona que es resistente, que no entiende, el testimonio de la naturaleza eficaz de nuestra oración en esa confianza. Correcto. El testimonio, ejemplos. Correcto. Hacemos una pausa, amigos. Alerta Cristiano. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Introdujimos el tema en esta ocasión a base del que no nos inquietemos, nos pide el Señor en Filipenses. Pero también hablaba el doctor Sullivan de que en esa relación
viene una apertura. ¿Por qué? Porque confiamos. Empezamos, uno como que empieza a tantear, como dice, pruébame en esto, y uno saborea, uno experimenta, empieza a tener unos testimonios de las bondades, de yo tener una relación de oración íntima con Dios. Ahora, en la palabra vemos unas porciones, pastor. Por ejemplo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, ¿qué si permanecemos en ellos? Bueno, de nuevo, que permanecer en mí, según mejor yo entiendo, ¿cómo yo conozco quién es este mí? Se revela en su palabra. La palabra es la que nos revela la naturaleza de Dios, los deseos de Dios. Nos revelan quién es este Jesús, nuestro Cristo. Por eso, muy comúnmente digo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Entonces, la palabra es la que nos revela a Dios y nos revela quiénes somos nosotros y nosotras. Entonces, Juan 15 comienza con esa relación, nuestra relación con Dios, donde Él se ha dejado conocer por su palabra, y su palabra revela sus deseos, su persona, etc. Y nos deja conocer quiénes nosotros somos. Entonces, aquí Juan es importante, porque cuando miramos a Juan 15, más adelante, Él dice, y todo lo que pidieres en mi nombre te lo daré. Y brincamos a Juan más adelante. Mira, todo lo que yo te pide. No, aguántate ahí. Lee todo lo que vino antes. Porque ahí Jesús está planteando las condiciones de la relación y el resultado de esa relación. Correcto. Que nos lleva entonces al momento de petición, que por el cambio que ha sucedido en conocerlo a Él por su palabra y ser transformado por esa palabra, el contenido y la naturaleza de nuestra oración ha cambiado. Entonces, Él va a contestar mi oración, todo lo que pudieres en mi nombre. ¿Por qué? Porque me he sometido a una transformación por el Espíritu Santo y la palabra, a vivir y conocer su voluntad. Ahora lo que voy a pedir no es un egoísmo, no es lo que yo quiero, no es un antojo. Ve que como una máquina de dulce que yo le pongo una peseta y me tiene que dar el dulce. Correcto. No, yo he cambiado por conocer su palabra y así conocerlo a Él, su deseo, y esa palabra me cambia a mí. Eso va a resultar o debe de resultar en la transformación de mi oración y mi petición. Para empezar, eliminamos la angustia, porque vamos a orar en confianza. Yes. Puedo sentirme angustiado, pero eso no es lo que define mi oración. Tampoco soy exigente, porque empezando uno se torna exigente, uno quiere ver, hasta que uno va desarrollando esa vida de oración, y entonces uno aprende a ser paciente, aceptar el no, ver el sí, e inclusive lo que usted hablaba en el programa anterior, cuando el Señor espera y no contesta de momento. Y lo que está es probándonos. Y la actitud, a mí a veces me inquieto cuando oigo oraciones a donde la persona que está orando, él está haciendo demandas a Dios, una exigencia que no nos corresponden. Qué atrevido, es como lo que el Señor le responde a Job. ¿Quién eres tú? Que tú me vienes a declarar y a exigirme estas cosas. Entonces, hay un asunto de con qué actitud. Y en Juan, lo que me parece Jesús estaba tratando ahí, el cambio y el tipo de actitud que la palabra, al conocer a Jesús y que el Espíritu Santo desea formar en el que viene a pedir. Por ejemplo, dice, sea hecha tu voluntad. Tu voluntad. Yo oigo oraciones que son demandas. No, porque tú tienes que hacer esto. Entonces, mal citando la Biblia, porque tú dices, tirándole en la cara a Dios, su propia palabra, por mal interpretar su palabra. Correcto. Entonces, aquí uno tiene que tener reverencia
Y por eso conocer la palabra es conocer con quién y a quién te dirige. No es un cualquiera, no es tu panita, no es mi amiguito. Por más intimidad que yo puedo tener con él, tiene que haber una respeto, si algo, un temor. En las últimas 2 o 3 semanas he estado estudiando con mayor cuidado el concepto bíblico de santidad y el llamado nuestro a ser santo. Y para entender, me parece a mí, ese llamado a yo ser santo, yo primero necesito entender y apreciar quién es Dios santo. Y el concepto bíblico de la santidad de Dios es único y exclusivo. No existe ninguna otra expresión en la naturaleza, en la creación, que sea equivalente, similar a lo que la Escritura habla de la santidad de Dios. Es único. Único. Entonces, la condición del que se dirige a Dios en oración, no de coigual. La Biblia describe todo lo otro como inmundo. Porque aquello que no es santo es inmundo. Es inmundo. Entonces, ¿cómo nos vemos como inmundo invitado por el Dios Santo a una relación de intimidad, de confianza, de esperanza, de misericordia, pero no como coiguales? Entonces, ¿qué es el respeto, la reverencia, ¿verdad?, que uno debe de comenzar a entender? Porque el no creyente no lo entiende. Claro, claro. Pero en el camino que uno va madurando y entendiendo la misma naturaleza de Dios, su santidad, que es un tema olvidado en nuestras iglesias. Correcto. Entonces se ha creado en nuestra sociedad, en nuestra cultura postcristiana, una coigualdad de divinidad. Yo creo que puede ser la tentación que surge cuando uno hace algo tanto, como que todo se convierte en cotidiano. Pues voy a hablar con Dios. Déjame presentarle esta situación. Y se nos olvida con quién estamos hablando. Vuelvo al ejemplo del médico. ¿Con qué respeto yo no voy donde un médico? Doctor, yo quiero que usted me dé su opinión. Y tratándose de Dios. Esto me trae a donde yo quiero que culminemos, pastor. Jesús, el Hijo de Dios, es el que nos enseña a orar. Y nos trae el Padre Nuestro. Vamos a terminar, hermano, ya este programa discutiendo y compartiendo con el doctor Sullivan en torno al Padre Nuestro. Y obviamente vemos en Jesús ese reconocimiento del Padre. Yes. Y vemos que Jesús no se inventa lo que es oración, sino Él nos va a compartir un ejemplo básico de la oración. Y aquí vamos a mirar sus componentes, su naturaleza, qué es lo que representa. Y me llama la atención que el hecho de Jesús enseñar a orar fue el resultado de la petición de sus discípulos. Correcto. Maestro, Raboní, enséñanos a orar. Porque orar. Juan le está enseñando a sus discípulos cómo orar. Y lo veían a él, a Jesús, orando. Entonces es interesante que lo que lleva los discípulos a la cuestión de orar, enséñanos a orar. Ahora, yo diría que no era que no oraban, porque en la tradición judía rabínica la oración es sumamente importante. Correcto. Pero que ellos reconocían que había una diferencia entre la oración de los fariseos, los saduceos, ¿ves? Y como Jesús oraba. Ajá. Porque ellos fueron testigos de las oraciones de Jesús. Correcto. Entonces la motivación enséñanos. Es decir, ¿qué debe de ser? ¿Cómo debemos orar? Es lo que yo veo en esa petición. No es que no sabemos orar, sino cómo debemos orar. En esa oración que, dada la cotidianidad, que ya estamos tan acostumbrados, hay unos elementos, pastor,
Parece sencilla porque ya la dominamos, no la sabemos de memoria, y a veces hasta la leemos, la proclamamos como una carretilla. Pero cuando uno entra en ella, uno ve qué elementos, pastor. Bueno, primero miremos qué es lo que se está pidiendo. Pero entonces, ¿cómo esa petición, qué es lo que representa? ¿Qué es el enfoque? ¿A qué se dirige? Y cómo ese enfoque resalta o apunta a un atributo de Dios. Porque es el atributo de Dios que informa y dirige esa petición que se está haciendo. Correcto. ¿Qué es lo que yo espero? Que yo le pido a alguien es porque ya yo he asumido que tiene la capacidad de responderme Eso. o proveerlo. Ya tengo la confianza. Exacto. Entonces vamos a ver esas tres categorías de la petición, Okay. que es el enfoque de dicha petición, y qué atributos de Dios se expresan o se pueden ver en dicha petición. Ok, empiece por la primera. Por lo menos vamos a mencionarla en lo que pasamos a la otra. ¿Cuál sería el primero? Bueno, la primera es como él comienza: Padre nuestro que está en los cielos. Ok. Ya ahí hay un reconocimiento de qué, pastor. De Padre. Y que esa relación de Padre se entiende por Jesús y se va a ver en la vida de Jesús y en la vida de Jesús, que es una relación de amor. El Padre que ama atiende Al Hijo. y que Jesús no solamente identifica mi Padre, no dijo Padre mío, Ajá, no es. Padre nuestro, que la relación del ser humano con Dios es como su creador. Ok, vamos a detenernos ahí. Hermano, esto se pone interesante. Vamos a escudriñar el Padre Nuestro. Alerta cristiano. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso, amigos, hermanos, estábamos empezando a escudriñar el Padre Nuestro, partiendo de una confianza que le tenemos a Dios como Padre. Nos decía usted, Sí, pastor. y no solamente como Padre, Padre como creador. Creador. Es nuestro creador. Entonces es una relación única. Porque mi padre y el padre de mi padre y el padre de mi padre de mi padre encuentra su origen en Dios como Padre. Correcto. Es decir, y aquí se reconoce esa relación fundamental. ¿A quién yo le estoy orando? ¿Hacia quién se dirige esta oración? Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, el lugar, y aquí el cielos, habla de la eternidad de Dios. No está hablando solamente de un lugar que está más allá en el cielo, no. Que el Dios a quien se dirige nuestra oración se encuentra en un lugar más allá de nuestra contextualidad, los límites de nuestro tiempo y espacio. La oración es un llamado a trascender las categorías de nuestra humanidad, de tiempo y espacio. Entrar a lo que el gran rabino Abraham Joshua Heschel hablaba, que la oración es una invitación a entrar al tiempo, al cronos de Dios, en la presencia de Dios.
Entonces, no un asunto que ocurre en nuestra realidad, que no es una invitación a participar o entrar a la trascendencia de Dios. Ok. Y el aspecto cuando dice santificado sea tu nombre. Bueno, vemos aquí el enfoque es el nombre de Dios es santo. Fíjense que todavía lo estamos exaltando. Sí. El respeto, el temor. A Creador. Dios. Creador. Pero ahora, ¿qué es la naturaleza de este creador? Es santo. Ok. Ahora, me parece que hoy, en nuestra sociedad moderna, el concepto de santo se ha devaluado tanto porque lo hemos secularizado y se ha convertido en una expresión tan popular que ha perdido la grandeza, la majestad, la distancia. Porque si algo me parece a mí, yo mirando más de cerca en estas últimas semanas el concepto de la santidad en la Escritura, que si algo se representaba en la santidad era distancia. Era aquello que separa al ser humano de Dios. Aunque es tu creador, no compartimos coigualdad con Dios. Okay. Entonces aquí el hecho de resaltar, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Quién tú eres? Tu nombre representa quién tú eres. Tú eres santo. Y la santidad fue y es lo que marcaba la diferencia entre Dios, el pueblo, el individuo, las naciones, la creación. Todo se distingue de Dios como santo. Ahora note, no toda apelación a la identidad de una figura divina se identifica como santa. Claro. Hay muchas, en el estudio de las religiones, hay muchas expresiones divinas, figuras. Muy raramente se le atribuye santidad. Deme un ejemplo. Por ejemplo, el budismo cree en un Dios que en sí que no existe. En el shintoísmo, en otras religiones, no hay una atribución divina en sí. Entonces, el hecho, nosotros hemos tomado, por cierto, si es divino, es santo. No. La realidad, en el estudio de las religiones, uno mira y estudia a William James, The Variety of Religions, ¿okay? Que es la obra maestra sobre el estudio de las religiones. ¿Okay? Entonces, ¿qué uno ve? Que es sumamente raro, porque las deidades paganas se identifican con nosotros, porque son nuestra creación. Son reflejos de quienes no son, como nosotros nos vemos como figuras divinas de nuestra propia idolatría. Pero si algo marca la naturaleza de la religión judía, es el carácter exclusivo de ser divino, de ser santo. Que ese atributo de divinidad y santo caminan juntos, pero que en otras religiones, en la mayoría de ellas, no se atribuye santidad. ¿Qué hace que algo sea divino? Bueno, en el sentido de divino, es aquello que yo le estoy atribuyendo una autoridad, un poder, un control sobre mí, etc. Más allá del ser humano. Sí, y no necesariamente más allá del ser humano. Porque si algo me parece la historia del ser humano es que la expresión más marcada de divinidad es el ser humano, que se cree divino, claro. Esa naturaleza idólatra. Es el llanero solitario, la última Coca-Cola en el desierto. Todas esas son expresiones de divinidad. Pero asumiendo, o sea, nosotros no somos divinos. No. ¿Quiénes son divinos? Dios uno. Dios. Ni los ángeles son divinos. Correcto. Esas religiones plantean que hay unos seres divinos. Sí, seguro. Okay. Y noten, y por eso esos seres no son santos. Ajá. No son santos. ¿Ve? Y vemos esto en las religiones, el politeísmo griego.
Ve que todos estos dioses sufren de la ira, de la pelea, de la Y mentira. realmente ¿Ve? son creados por el hombre, como que Exacto, porque son reflejos de sus propios creadores, que somos nosotros. Correcto. Ok, pastor, en otra parte se habla de la soberanía de Dios. Venga Su a reino. nosotros tu reino. O sea, ya como que, por lo menos, mirando yo, ¿verdad? Mi forma de orar, el Padre Nuestro, veo como que se va dividiendo, primero que nada, acudo a ti, Padre, que estás en el cielo y que eres santo. O sea, empiezo como a expresarle mi respeto Sí, y cierta jerarquía. y su jerarquía, definitivamente. Pero entonces empiezo a reconocer que Él tiene una soberanía, Él tiene un poder, y que yo le estoy pidiendo, venga ese poder a nosotros, Véngase tu reino. tu reino. Y aquí Jesús está resaltando el tema más repetido por Jesús, que es el reino de Dios. El reino de Dios. Y aquí en esta oración, me parece, uno puede ver la soberanía de Dios. Es decir, esto no es un Dios local. De nuevo, tenemos que entender el contexto pluralista religioso greco-romano del primer siglo y del judaísmo, que las religiones politeístas todos son locales. Son dioses regionales, familiares, personales, imperiales, Sí. pero ninguno es universal. ¿Ve? Entonces el concepto de la potestad o el poder que tiene mi Dios, mi concepto de Dios, en las religiones son bien limitadas, pero aquí Jesús está reconociendo el reino de Dios. Véngase tu reino. Está apuntando a la soberanía, la grandeza, el lugar del desempeño del poder y el deseo de Dios. Y es soberano. Es decir, es también un concepto que es la naturaleza de este Dios. No solamente es santo, no solamente es creador, es un soberano. Es la autoridad mayor que es santa y que se relaciona con su creación como padre. Y note la combinación entre soberanía, Padre y santidad. Padre, santo. Es decir, lo que va a definir la naturaleza de esa soberanía no es la soberbia, no es la opresión, no es la injusticia, sino esa soberanía se marca dentro de la santidad y el amor de Dios. Si me permite, pastor, en esto de véngase su reino, siempre puede surgir en nuestros hermanos, como me ha surgido a mí, la pregunta, ok, desde ese momento se empezó a establecer el reino. O bueno, Jesús, cuando los discípulos le plantean esa inquietud, él dice, el reino está por llegar, Ajá. pero dice también, el reino está entre vosotros. Entre vosotros. Y el reino está por venir. Es decir, que Jesús está entendiendo que hay características proféticas de la expectativa del reino de Dios sobre su creación, que ya se está manifestando, especialmente con Jesús entre nosotros. Eso, se está manifestando en Jesús, En el Hijo de Dios. Jesús. Pero que la presencia de Jesús, lo que se llama the already not yet, apunta a más allá de lo que ya se conoce, de lo que ya se anuncia, de lo que ya esperamos. Y eso apunta al futuro, al telos, al propósito. Es decir, que la soberanía de Dios se extiende desde el principio, presente y futuro. Okay. Es decir, en lo que en la historia se llama telos en griego, que tiene un principio y un fin, un propósito, porque hay distintos conceptos de historia. Ajá. Entonces, el concepto bíblico de historia de telos tiene principio y fin y propósito, pero hay otros conceptos en otras religiones a donde puede ser circular. Otra es cíclical. Ajá. Es decir, entonces, ¿cómo se entiende a Dios en la historia? Es importante. Y para el judaísmo, en la fe judía cristiana, es telos, tiene un comienzo y un propósito, y ese propósito se va cumpliendo a través de la historia del ser humano y su relación con Dios y la creación. Y ahí entra el papel de la iglesia. Yes, y del reino de Dios. Que el reino de Dios se va viendo, note que en el reino de Dios
En Génesis se puede bien ver marcado, creador de cielo y tierra, Señor de todo. Pero entonces por la introducción del pecado, la desobediencia, esa presencia y el respeto, participación en ese reino ahora ha sido impactada por la rebelión del ser humano, respetar y reconocer ese reino, esa soberanía. Entonces esa soberanía se sigue manifestando a través de la historia. Ok. Hacemos una pausa, amigos, y ya en el cuarto segmento vamos a terminar escudriñando el Padre Nuestro. Alerta cristiano. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos. Ya hemos visto esa actitud nuestra de acudir al Padre que está en los cielos con este reconocimiento de que Él es el Santo, y le estamos pidiendo que su reino se manifieste. Ahora, hay lo próximo: Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto tiene que ver con la autoridad de Dios. Sí, y la autoridad completa, que se reconoce no solamente el señorío, el poder de Dios, la providencia, la soberanía de Dios sobre toda la creación y tiempo y espacio, pero no solamente dentro del ámbito divino, sino dentro del ámbito de tiempo y espacio humano, a donde el cielo y la tierra se encuentran, y su reino, su soberanía, su voluntad atiende a ambas realidades. Pero lo que informa el deseo de Dios que procuramos, la voluntad de Dios, es que sea un reflejo de su deseo en el cielo. Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo. Que el modelo o el ejemplo del desempeño de esa voluntad es el cielo. Es el propósito divino de Dios. Y todo eso, pastor, pensando en el hombre hoy, donde lamentablemente parece que el reino lo queremos establecer los hombres, Bueno, con nuestra voluntad, nuestro egoísmo, entonces, por eso el Padre Nuestro no se puede proclamar de una manera tipo carretilla. Tenemos que concentrarnos en cada una de estas etapas, porque si yo le digo a Dios, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra, aquí donde estoy yo, en mi realidad, en mi trabajo, en mi quehacer, en mi familia. Entonces yo le pido eso, pero hago otra cosa. bueno, y aquí es que viene a veces la tensión en nuestra oración. Hágase tu voluntad. Es decir, yo estoy dispuesto a someter mi petición, mi ansiedad, mis temores al hecho que tú me amas, que tú tienes propósitos de bien y bendición para mí. Y entonces yo deposito
mi petición, mi necesidad ante tus manos. Hágase tu voluntad. Señor, lo mejor que yo puedo hacer en una oración es expresarte lo que yo entiendo mi voluntad ser. Y es más que todo mi necesidad o deseo. Pero tú que me conoces mejor que lo que yo me conozco a mí mismo y lo que de veramente es mi necesidad. Porque lo que yo quiero no es lo mismo que lo que yo necesito. Correcto. ¿Ves cómo es una expresión de confianza? Ahora, lo otro que yo resaltaría aquí es que creo que tenemos que resaltar que esta oración de Jesús, por Jesús ser quien es, el verbo hecho carne, Dios con nosotros, el Dios hombre, está bien consciente de estos elementos. Porque Él es el verbo, Él es el Dios entre nosotros. Entonces, Él está enseñándonos, porque el hombre y la mujer natural no es consciente de estos factores teológicos que se presentan o se expresan en estas palabras. Y por eso tomamos tiempo para mirarla, desembozarla, mirarla, ¿verdad? Pues, ¿qué hay aquí en este paquetito de esta oración? Pero que Jesús está comunicando mucho más en estas expresiones, que cada una de estas expresiones es una maletita cargada de verdades y supuestos bíblicos. Sí, y entonces da la impresión de que en la próxima parte entramos en otra etapa, que, perdóneme si lo digo así, la etapa donde yo le presento a Dios mi necesidad. Cuando yo le digo, dame hoy el pan de cada día, no es meramente el pan, comida. ¿Son qué cosas, pastor? Aquello que yo necesito para vivir en paz, en salud, con esperanza. Y es interesante el elemento litúrgico que encontramos en el Padre Nuestro, que vemos en la adoración o el culto que se debe de ver, que se comienza con alabanza, con adoración, reconociendo quién es Dios, su soberanía, que es nuestro Creador, es santo. Y ante reconocer y establecer la diferencia entre a quién yo le pido y quién lo pide. De ahí entonces, y de esa confianza, a quién le estoy pidiendo y la capacidad de Él para responderme y el deseo de Dios de responderme, ahora viene la petición, ahora viene, danos hoy el pan de cada día. Es la primera petición. Correcto. Y perdóname o perdónanos nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Ahí como que hay unas complicaciones, ¿verdad, pastor? Sí, aquí note que en el perdón hay una expresión de misericordia, de consideración, que la actitud del penitente no es que yo lo merezca, sino asumo una postura de humillación, que la petición no se dirige o motiva porque me lo gano, yo lo merezco porque soy espiritual, soy tu siervo, soy tu sierva, sino a la luz de quién tú eres. La única posición que puedo asumir en relación a ti es de pedir perdón porque soy pecador. Es como una humillación, un reconocimiento de mis debilidades, claro, de mis debilidades que viene la necesidad de Él, porque me perdona. Pero yo hablaba de una complicación cuando decimos, perdóname como yo perdono a mis deudores. ¿Cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores? Bueno, ahí va de nuevo a lo que Jesús dice, que no solamente somos llamados a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y fuerza, pero tu prójimo. Es decir, que nuestra oración no debe de darse en el vacío del llanero solitario, individualista, sino la oración se da en el contexto de la naturaleza comunitaria de la creación misma y su relación con Dios. Es que ¿qué es lo que yo espero y necesito?
impacta a otros y a otras. Y yo los impacto a ellos y ellos a mí, mi necesidad. Por ejemplo, Señor, mira, danos el pan de cada día. Pero Señor, ¿por qué? Porque la pobreza que vivimos por resultado de nuestro comportamiento pecaminoso. Correcto. Hay pobreza porque hay abundancia. Pero el egocentrismo y el asunto resulta en tener Una mala que pedir distribución Exacto. de la riqueza. Es decir, el asunto comunitario, la relación en mi oración con Dios y el prójimo, con mi ambiente, con el vecino, con mi tierra. Todo eso me parece están ahí, que no necesito, no solamente peco contra Dios, peco contra mi vecino, mi hermano. Esa no, a veces yo pienso, no debería de virarse al revés esa petición. Perdona nuestras deudas como perdona a nuestros deudores. Ayúdame a perdonar a los deudores, a mis deudores como tú me perdonas. Sí. Porque fíjense, es como, claro, la petición viene de mí. Y yo creo que yo perdono correctamente a mis deudores. Pero no necesariamente perdonamos como Dios perdona. Bueno, ahí yo diría, ¿seré yo capaz de perdonar como Dios me perdona? Yo tendría que confesarme y decir de mi naturaleza. Y entonces pedirle, ayúdame, Señor. Seguro. Note que está en una petición. La petición es una actitud de ayuda. Correcto, correcto. Y entonces cuando entonces ya vemos en la palabra como Él nos perdona, ahí la cosa cambia. Yo olvido las ofensas como Él las olvida. Yo las echo al fondo del mar como Él las echa. Él borra todo. Bueno, por eso es que asumir el modelo absoluto de la santidad de Dios y esperar que eso es lo que se me espera de mí, no es lo que se da ahí. Sería una expectativa injusta que Dios espere que yo sea igual en su santidad. Bueno, no lo pregunto así, pastor, lo pregunto como que ayúdame a crecer en ese aspecto de mi vida. Ajá. Porque yo no estoy perdonando, ni siquiera me estoy acercando a la manera en que tú me perdonas. Yes. Y ese es el modelo, que es Él. Yes. Y Sí. es Jesús. Sin embargo, Jesús va a enseñar y decir, si tu hermano te ofende a ti, uno es el ofendido. Vete tú, el ofendido, y pídele perdón al que te ofendió. Eso va contrario. Espérate, si él me ofendió a mí, el que tiene que venir aquí a pedir perdón es él. Ajá. Y Jesús dice, no, hay una medida mayor. Y a veces yo digo, Señor, yo no entiendo esto. Tú me vas a tener que ayudar. Porque esto va totalmente contrario a mi naturaleza. Eso. Y a eso es a lo que Jesús se dirige. Mi naturaleza de ego tiene que cambiar. Sí. Y eso es obra del Espíritu Santo. No es natural. Esta petición aquí trasciende nuestra naturaleza común. Yo diría que demanda, eso demanda de nosotros unos cambios tan radicales que se dan en el transcurso de una relación con Dios. ¿Y será posible? La respuesta de las Escrituras es sí. ¿Por qué? Porque el que me va santificando, es decir, formándome a la imagen o reflejo de quién Dios es el Espíritu Santo. Que entonces va cambiando mi ego, mi persona, quién yo soy, Sí, para sí. ser reflejo de quién Él es. Pienso en el ejemplo que vivo, en mi matrimonio. O sea, en el matrimonio este reto es constante. Y serán uno. O sea, ser uno implica, mucho perdón. Y finalmente, pastor, no nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Primero, la primera tentación es, yo no voy a perdonar nada. Hablando de la dificultad.
¿Qué nos dice sobre eso, pastor? Bueno, aquí cierra la oración de nuevo con una apelación a la protección, al cuidado de Dios. Señor, ayúdame. Ayúdame. Ante este reto que esto representa para mí de ser reflejo de quien tú eres, no lo puedo hacer solo. Ayúdame a no ceder, caer en tentación, a no responder a lo que tú esperas de mí como tu hija. Y no lo puedo hacer si tú no me acompañas, si tú no me ayudas. Es un cierre de humildad. Y la tentación dependencia. es constante. Yes. Porque viene de diversas formas en la vida diaria. O sea que ahí vemos una necesidad de recurrir a la oración constantemente. Porque todos los días hay tentaciones. Así que lamentablemente se nos termina el tiempo. Hermano, hemos cerrado ya este ciclo. Espero que les sea de mucha bendición. De nuevo, recurran a YouTube y busquen Alerta Cristiano. Este programa ya la próxima semana va a estar en YouTube, así que pueden tenerlo los tres si es que no los disfrutaron antes. Gracias, pastor. De nada, gracias a usted. Que Dios les bendiga. Alerta Cristiano. Dios le bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.